Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Yo por aquí súper emocionada, porque hoy tenemos un temazo de esos que dan mucho de qué hablar, de esos que te mantienen pegado a la pantalla y que estoy segura, les va a encantar. ¿Y de qué otra cosa íbamos a hablar sino de las estrellas de Turquía? Prepárense porque hoy nos sumergimos de lleno en un escándalo, un drama, un misterio con todos los ingredientes, romance, alfombra roja, secretos, decepciones, y mucho, mucho drama turco. Hoy amigos y amigas vamos a desentrañar la historia bomba de Hande Erçel y Kerem Bürsin, el famoso revelan secreto que sacudió sus carreras, sus corazones y por supuesto, la alfombra roja. Sí, ya sé que solo con el título, con la promesa de este chisme jugoso, se les encendió la curiosidad, y eso es justo lo que quiero. ¿Por qué? ¿Quién no ama un buen chisme sobre sus celebridades favoritas? ¿Quién no se siente intrigado por las historias que se esconden detrás de las cámaras, detrás de las poses perfectas y las sonrisas estudiadas? Yo, desde luego, sí. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo este enredo, antes de que nos adentremos en los detalles más jugosos de esta historia, les quiero recordar, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí en este canal, siempre estamos al tanto de las últimas noticias, de los chismes más candentes, de los análisis más profundos y de las curiosidades más interesantes del mundo del entretenimiento. Así que únanse a la familia. La comunidad está creciendo y me encanta tenerlos a todos aquí. Y bueno, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos a sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, en este huracán de especulaciones que nos tienen preparados Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Listos? Vamos allá. Para entender bien la magnitud del secreto, para comprender a cabalidad el impacto que tuvo este escándalo en sus carreras y en sus vidas, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Tenemos que remontarnos a los inicios de esta historia, a ese momento mágico en el que Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en la pareja más icónica, en la pareja soñada de la televisión turca. Y no solo de la televisión turca, sino del mundo entero. Porque su historia de amor trascendió fronteras y conquistó corazones en cada rincón del planeta. Todo comenzó como suelen comenzar las grandes historias de amor, con el éxito, con el furor, con el fenómeno de la serie Love is in the air *, conocida en español como Love is in the air o asteriscos en calcam asterisco. Esta serie fue un auténtico fenómeno a nivel internacional. Se convirtió en un éxito arrollador, en un boom televisivo que cautivó a millones de espectadores. Y gran parte de ese éxito se debió a la química, a la conexión, a la magia que existía entre Hande interpretando a Eda YLDZ y Kerem dando vida a Serkan Bolat. En la serie, para aquellos que no la hayan visto corran a verla, se las recomiendo, veíamos cómo sus personajes, a pesar de sus diferencias, a pesar de los obstáculos que la vida les ponía en el camino, se enamoraban perdidamente. Veíamos cómo se enfrentaban a todo tipo de desafíos, juntos, unidos por un amor profundo e inquebrantable. Pero ¿qué pasa cuando esa magia, cuando esa química, cuando ese amor que vemos en la pantalla se traslada a la vida real? Pues que la audiencia enloquece, que los fans empiezan a especular, a soñar, a desear que esa fantasía se convierta en realidad. Y por supuesto que los medios de comunicación empiezan a investigar, a analizar, a escudriñar cada detalle, cada gesto, cada mirada. Y así fue. Los rumores, las especulaciones, las conjeturas comenzaron a circular a gran velocidad. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y de deseos. Se hablaba de miradas cómplices, de gestos afectuosos fuera del set de grabación, de escapadas secretas, de encuentros clandestinos, todo parecía indicar que algo más estaba pasando entre Hande y Kerem. Todo apuntaba a que la ficción se estaba convirtiendo en realidad. Al principio, tanto Hande como Kerem, con la prudencia y la cautela que suelen caracterizar a las estrellas de este calibre, mantuvieron silencio. Evidentemente estaban disfrutando del éxito arrollador de la serie, de la fama, de la popularidad. Estaban en la cresta de la ola y querían saborear cada momento. Pero la presión mediática era constante, implacable, incesante. Los paparazzi los perseguían a todas partes, acechándolos en cada esquina, esperando captar el momento perfecto, la imagen que confirmara sus sospechas.
Las redes sociales se llenaban de fotos, de vídeos, de mensajes que alimentaban los rumores y que avivaban la llama de la especulación. Una situación que, aunque emocionante para los fans, que vivían con intensidad cada detalle de esta historia, debió ser muy agobiante, muy estresante para ellos. Pero, como dice el dicho, el amor no se puede ocultar. Y finalmente, después de meses de especulaciones, de rumores que iban y venían, de miradas que lo decían todo, llegó el momento que todos esperaban, el momento que los fans ansiaban con fervor. Confirmaron su relación. Y lo hicieron, como suele suceder en la era digital, de una manera muy romántica, muy simbólica y muy directa. Lo hicieron a través de sus redes sociales, el escaparate perfecto para mostrar al mundo su felicidad, su amor, su complicidad. Publicaron fotos en las que se mostraban felices, radiantes, enamorados. Fotos que hablaban por sí solas, que no necesitaban palabras, que transmitían la intensidad de sus sentimientos. La noticia causó furor, una explosión de alegría, de emoción, de felicidad en las redes sociales y en los medios de comunicación. Sus seguidores celebraron su amor como si fuera propio. Los convirtieron en la pareja del momento, en el sueño hecho realidad. Fue una auténtica locura, una fiesta, una celebración del amor que había nacido en la ficción y que había florecido en la realidad. Los fans extasiados inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, de cariño, de felicitaciones. La pareja se convirtió en un fenómeno, en un símbolo del amor, en un ejemplo a seguir. Y por supuesto, los medios de comunicación se volcaron en cubrir cada paso, cada gesto, cada declaración de amor de la pareja. Pero como en toda historia de amor, como en toda relación, como en la vida misma, no todo es color de rosa. La fama, la atención mediática, la presión constante, las expectativas de los fans, el escrutinio público, todo eso puede ser muy pesado, muy difícil de sobrellevar. Y aquí es donde entran los detalles de la alfombra roja, y sobre todo, del famoso secreto que marcó un antes y un después en la historia de Hande y Kerem. El evento en cuestión, el evento que desencadenó el misterio, el evento que dio pie a todas las especulaciones, fue una ceremonia de premios, una gala a la que asistieron Hande y Kerem, como la pareja estrella que eran, como la pareja más deseada, más admirada y más aclamada del momento. Todos los ojos estaban puestos en ellos. Las cámaras estaban enfocadas en cada uno de sus movimientos. Las miradas de los fans, de los medios de comunicación, de los curiosos, estaban clavadas en ellos, esperando el gesto perfecto, la pose ideal, la declaración de amor que confirmara que su romance seguía tan vivo como siempre. Y fue allí, en esa alfombra roja, donde se empezó a gestar el misterio, donde las dudas comenzaron a sembrarse en la mente de los fans y de los expertos en farándula. Las miradas, las poses, las interacciones entre ellos eran diferentes. No parecían ser la pareja enamorada, radiante y cómplice que estábamos acostumbrados a ver. Había frialdad, cierta distancia, una palpable incomodidad, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La química que los había hecho brillar en la pantalla, que había conquistado al mundo entero, parecía haberse esfumado. Las fotos y los vídeos de ese evento fueron analizados al milímetro, escudriñados con lupa. Los fans, que son expertos en detectar el más mínimo detalle, los medios de comunicación, siempre ávidos de primicias, los expertos en lenguaje corporal, que intentan descifrar las emociones y los sentimientos a través de gestos y miradas, todos intentaban descifrar qué estaba pasando. ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué esa frialdad? ¿Qué estaba pasando entre ellos? ¿Estaban pasando por una crisis? ¿Había algo más detrás de esa fachada de perfección y felicidad? Y es aquí donde llegamos al punto álgido de la historia, al corazón del misterio, al origen del secreto. Según los rumores que comenzaron a circular a gran velocidad tras el evento, Hande y Kerem habrían puesto fin a su relación. La alfombra roja, supuestamente, había sido su última aparición pública como pareja. Pero, ¿cuál era el motivo de su ruptura? Aquí las versiones, como suele suceder en estos casos, son variadas, contradictorias y, en muchos casos, no confirmadas. Algunos decían que las agendas apretadas, las exigencias implacables de sus carreras, la distancia física que a menudo imponían los rodajes y los compromisos profesionales les habían pasado factura. Que la falta de tiempo para estar juntos, la falta de tiempo para cultivar su relación, la presión mediática constante, el acoso de los paparazzi y las expectativas de los fans habían desgastado la relación, habían minado el amor. Que el cansancio, el estrés y la falta de privacidad habían terminado por romper la magia.
Otros, siempre buscando el morbo y el escándalo, apuntaban a infidelidades, a terceras personas involucradas, a secretos que habían salido a la luz y que habían provocado una profunda decepción. Sin embargo, ninguna de estas versiones, ninguna de estas teorías fue confirmada por los protagonistas. Hande y Kerem, con la madurez y la discreción que los caracteriza, siempre mantuvieron un perfil bajo en cuanto a los motivos de su separación. Nunca dieron detalles, nunca revelaron los secretos que se escondían detrás de su ruptura. Lo único que sí se supo, lo único que sí trascendió, fue que la ruptura fue muy dolorosa para ambos. Que fue un momento difícil, agridulce, lleno de emociones encontradas. Y que, tras la separación, decidieron tomar caminos separados. Cada uno por su lado, se enfocó en su carrera, en sus proyectos personales, en su crecimiento profesional. Hande, con la elegancia que la define, se refugió en su trabajo participando en nuevos proyectos, en nuevas series, en nuevos retos profesionales. Y demostrando una vez más su versatilidad, su talento y su capacidad de reinventarse. Consolidándose sin duda como una de las actrices más importantes, más relevantes y más queridas de Turquía. Kerem, por su parte, también siguió trabajando, también siguió adelante con su vida. Se mudó, según los rumores, a otros lugares, buscando nuevos aires, nuevos horizontes, nuevos retos profesionales y personales. Demostrando su profesionalismo, su resiliencia y su capacidad de adaptarse a las circunstancias. Pero, ¿qué impacto tuvo este secreto, este rumor de ruptura, esta separación en sus carreras? Pues la verdad es que sorprendentemente no fue tan negativo como podríamos pensar. Sí, es cierto que la atención mediática se centró en su vida personal, en su intimidad, en los detalles de su separación. La prensa, los fans y los curiosos estaban ávidos de conocer la verdad, de saber qué había pasado. Pero en lugar de perjudicarlos, en lugar de hundir sus carreras, este secreto, esta ruptura, de alguna manera, les ayudó a mantenerse en el candelero, a seguir siendo noticia, a seguir generando interés. Hande, tras la ruptura, demostró una gran fortaleza, una gran resiliencia y un profesionalismo admirable. Siguió trabajando sin descanso, sin dejarse vencer por las adversidades, sin permitir que su vida personal interfiriera en su trabajo. Siguió interpretando personajes complejos, demostrando su versatilidad como actriz, su capacidad de emocionar y de conectar con el público. Su popularidad no decayó, al contrario, se mantuvo en lo más alto, se consolidó, se fortaleció. Y sus fans, esos fans que la adoran, que la siguen incondicionalmente, la apoyaron, la arroparon, le brindaron todo su cariño y su aliento. Kerem, por su parte, también supo manejar la situación con madurez, con inteligencia y con mucho profesionalismo. Siguió trabajando en nuevos proyectos, en nuevas series, en nuevas películas. Siguió demostrando su talento, su carisma y su capacidad de cautivar a la audiencia. Si bien los detalles personales pueden ser perturbadores, pueden generar especulaciones y controversias, no han impedido que continúe cosechando éxitos, que continúe creciendo como actor y que siga siendo uno de los galanes más cotizados de Turquía. Lo cierto es que tras la ruptura, ambos han seguido siendo grandes estrellas, han seguido brillando con luz propia. Han seguido protagonizando series y películas exitosas, que han cosechado premios y reconocimientos. Han mantenido su estatus de celebridades en Turquía y en el mundo. Han seguido siendo, a pesar de todo, muy queridos por sus fans, quienes continúan interesándose en sus vidas, en sus nuevos proyectos y en cada paso que dan. Aunque, como suele suceder en la vida, la historia no termina aquí. A pesar de que ya no estén juntos, Hande y Kerem han demostrado una gran madurez, un gran profesionalismo y una gran capacidad de superar las adversidades. Han seguido trabajando en la misma industria, han asistido a eventos y ceremonias, y en ocasiones, se han encontrado en la misma alfombra roja. Siempre con respeto y educación, siempre con una sonrisa, siempre demostrando que la vida sigue, que el show debe continuar. Lo que demuestra que a pesar de las circunstancias, supieron manejar la situación de forma muy elegante, con clase y con altura. Y de hecho, en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la farándula, es común que las parejas rompan, que las relaciones terminen, especialmente cuando están expuestas a tanta presión, a tanto escrutinio público, a tantas expectativas. Lo importante, lo fundamental, es saber manejar la situación con madurez, con respeto, con profesionalismo. Es mantener la calma, es cuidar la imagen, es seguir adelante con sus vidas y con sus carreras.
En conclusión, el secreto de Hande y Kerem, la supuesta ruptura que se filtró en la alfombra roja, fue un evento que marcó un antes y un después en sus carreras y en sus vidas personales. Aunque si bien generó mucha expectación, mucha especulación y mucho drama, no afectó negativamente a sus carreras. Ambos supieron manejar la situación con profesionalismo, con elegancia y con madurez. Se mantuvieron en la cima del éxito, demuestra. Que a pesar de las dificultades, es posible salir adelante, es posible reinventarse y es posible seguir brillando con luz propia. Es una lección de vida, una lección de cómo, a pesar de los obstáculos, a pesar de los secretos, a pesar de las decepciones, es posible seguir adelante, es posible crecer, es posible superar las adversidades y es posible seguir brillando. Es una historia de amor, de desamor, de superación, que nos recuerda que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece, y que los secretos pueden tener consecuencias inesperadas. Y bueno, ¿qué les pareció este chisme? ¿Les gustó el vídeo? ¿Se quedaron con ganas de más? Espero que sí. Si fue así, por favor, déjenme sus comentarios. Me encantaría saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que manejaron bien la situación? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente pasó en la alfombra roja? Cuéntenmelo todo. No se olviden de dejar un me gusta en el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, de difundir este chisme, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, ninguno de nuestros chismes y ninguno de nuestros análisis. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por acompañarme en esta aventura, por ser parte de esta comunidad y por estar siempre al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y no olviden de dejarme sus comentarios. Los leo a todos.